Me llamo don Ernesto Rodríguez Vázquez, tengo 73 años, y lo que mi hijo me dijo ese martes por la mañana me partió el alma como un rayo partiendo un árbol centenario que había resistido todas las tormentas. Eres un viejo cansado, no sirves para nada. Esas fueron sus palabras exactas, escupidas con tanto desprecio y frustración que aún hoy, más de un año después, las siento como vidrios molidos en la garganta cada vez que las recuerdo. Como si yo no hubiera dado mi vida entera por él, como si cada gota de sudor derramada en las obras de construcción por más de 30 años bajo el sol implacable del Valle de México no hubiera sido para darle un futuro mejor del que yo tuve. Esa noche, en mi pequeña recámara al fondo de la casa de Naucalpan, no pude pegar los ojos ni un solo minuto. Me quedé sentado en mi viejo sillón de cuero café, el mismo donde lo cargaba cuando era apenas un niño flaco de 5 años, y me pedía que le contara cuentos de charros valientes y revolucionarios que luchaban por la justicia. El mismo sillón donde Mercedes, mi esposa, se sentaba a remendar su ropita mientras yo llegaba del trabajo con las manos llenas de callos y sangre, pero siempre con una sonrisa para mi familia. Pensé en cada sacrificio que había hecho por ese hijo ingrato. En cada plato de frijoles con tortilla que me quité de la boca para dárselo cuando apenas era un escuincle flaco que corría descalzo por los pasillos de nuestra vecindad en la colonia Santa Julia, entre el olor a gas de las estufas y los gritos de los vendedores ambulantes. Recordé las noches que llegaba del trabajo a las 10 de la noche, con las manos sangrando de cargar costales de cemento de 50 kilos cada uno, con la espalda destrozada pero con los bolsillos llenos de dulces para él y sus hermanos. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Patricia y yo no teníamos dinero para el médico privado, pero yo vendí mi única herramienta buena, mi martillo de carpintero que había heredado de mi padre, para pagar la consulta y las medicinas. Trabajé 3 semanas con un martillo prestado y oxidado que me lastimaba las manos, pero Raúl se curó y eso era lo único que me importaba. ¿Saben qué duele más que la ingratitud de un hijo? La sorpresa. La sensación de que el mundo se te cae encima porque nunca esperaste que el niño al que criaste con tanto amor, al que le enseñaste a andar en bicicleta en el parque de la colonia, al que llevaste a la escuela en tus hombros cuando llovía para que no se mojaran sus únicos zapatos, te mire como si fueras un estorbo, como si tu mera existencia fuera una molestia en su vida perfecta y organizada. Mi Raúl, mi muchacho, el que una vez me dijo con sus ojitos brillantes que quería ser como yo cuando creciera, que quería trabajar con sus manos y construir casas para que la gente viviera feliz, ahora me veía como un peso muerto, como una responsabilidad molesta que había que cargar a regañadientes. Todo empezó a desmoronarse cuando perdí el trabajo en la constructora Hermanos Méndez, donde había trabajado por más de 15 años. A los 72 años, con artritis en las manos que me hacía gritar de dolor cada mañana al despertarme, y la espalda tan destrozada por décadas de cargar bultos que ya no podía agacharme sin que se me nublara la vista. ¿Quién iba a darle chamba a un albañil que ya no podía ni sostener una cuchara sin que le temblaran las manos? El patrón, don Aurelio Méndez, un hombre bueno que me había respetado siempre, me lo dijo con toda la pena del mundo un viernes por la tarde, mientras los otros trabajadores empacaban sus herramientas. Ernesto, compadre, ya no puedes con el ritmo. Los muchachos jóvenes te están cargando el trabajo, y eso no es justo ni para ti ni para ellos. Es mejor que te retires con dignidad antes de que pase algo malo. Dignidad. Qué palabra tan bonita y tan vacía cuando tienes 72 años. Manos que tiemblan. Una pensión miserable que no alcanza ni para la despensa. Y un hijo que gana bien pero que ve tu presencia como una carga. Me fui a vivir con Raúl y su esposa Patricia, a su casa bonita en Ciudad Satélite. Una de esas casas nuevas con jardín perfectamente podado, 2 carros en el garaje y una barda alta que los separaba del mundo real. Era todo lo que yo nunca había podido darle, pero que él había conseguido siendo contador en una empresa transnacional. Al principio todo parecía normal, hasta cordial. Ellos salían temprano a trabajar. Yo me quedaba cuidando a mis nietos. Sebastián de 8 años y María Fernanda de 6, unos chamacos preciosos que me llenaban el corazón cada vez que me gritaban «¡Abuelito!» al verme llegar de la tienda con bolsas de dulces escondidos en los bolsillos. Sebastián era igualito a su papá cuando era niño.
curioso, inteligente, siempre preguntando por qué el cielo es azul o cómo se construyen los edificios tan altos. María Fernanda era más callada, pero me regalaba dibujos que hacía en la escuela, siempre con una casita, un sol amarillo y una familia de palitos tomados de la mano. Esos dibujos los guardaba como tesoros en mi cartera vieja, pero poco a poco empecé a notar las miradas. Patricia susurrando en la cocina con su hermana Leticia, hablando en voz baja pero con palabras que se colaban por debajo de la puerta. Ya está muy grande. Es una responsabilidad muy pesada. No sé hasta cuándo podamos con esto. Raúl cambiando de canal cuando yo entraba a la sala, como si mi presencia interrumpiera algo importante. Los silencios incómodos durante la cena, cuando mi mano temblaba al servir los frijoles y derramaba un poco en el mantel de hule que Patricia acababa de limpiar. Empecé a sentirme como un fantasma en esa casa. Caminaba en silencio para no molestar, comía rápido para no ocupar mucho espacio en la mesa. Me quedaba callado durante las conversaciones familiares para no decir algo que fuera inapropiado. Era como si estuviera pagando renta por existir, y el precio era hacerme invisible. Un día escuché a Patricia hablando por teléfono con una amiga mientras yo fingía estar dormido en mi cuarto. Ya no sabemos qué hacer con él. Se está poniendo muy mal. Ya no puede ni cargar a los niños sin que se le caigan. El otro día se le olvidó cerrar la llave del gas y por poco nos asfixiamos todos. Raúl dice que necesitamos buscarle un lugar donde lo cuiden bien, pero es muy caro, y además es su papá. Es una situación muy difícil. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré en silencio, tapándome la cara con la almohada vieja que habían puesto en mi cama, para que no me escucharan. No lloraba de tristeza, sino de rabia. Rabia contra el tiempo que me había vuelto inútil, rabia contra mi cuerpo que me traicionaba, pero sobre todo, rabia contra la injusticia de sentirme como un estorbo en la casa del hijo por el que había dado todo. El día que explotó todo fue un martes lluvioso de octubre. Sebastián había amanecido con fiebre alta y dolor de garganta, y Patricia había salido muy temprano a una junta importante en su trabajo. Raúl estaba encerrado en su oficina, una recámara que habían convertido en su espacio personal, hablando por teléfono con clientes y revisando números en su computadora. Yo estaba solo con el niño, que lloraba y se quejaba del dolor. Hice todo lo que sabía hacer después de haber criado a 3 hijos. Lo cargué con cuidado. Le di agüita con miel y limón que había preparado como me enseñó mi madre. Le puse paños húmedos en la frente para bajarle la temperatura. Le canté las mismas canciones que le cantaba a Raúl cuando era pequeño. Pero Sebastián seguía llorando, y mi desesperación crecía. Cuando traté de cargarlo para llevarlo a su cama, mis manos artríticas, hinchadas por la humedad de la lluvia, no pudieron sostenerlo bien, y se me resbaló un poquito hacia adelante. No se cayó, no se lastimó. Solo se me resbaló un poco y yo lo sostuve bien contra mi pecho, pero en ese momento llegó Raúl corriendo desde su oficina. «¿Qué estás haciendo?», me gritó como si fuera un delincuente, arrancándome al niño de los brazos como si yo fuera un extraño peligroso. «Ya no puedes ni cargar a un niño sin que se te caiga. Estás demasiado viejo para esto. Pudiste haberlo lastimado. Raúl, por favor, no se me cayó, solo... No me vengas con excusas», me interrumpió, con una voz que nunca le había escuchado, llena de desprecio y frustración acumulada. «Mira tus manos cómo tiemblan. No puedes ni sostener un vaso de agua sin derramarla. Ya no puedes hacer nada sin que sea un riesgo para todos». Y entonces vino lo peor, lo que me mató por dentro, lo que me quitó el alma. «Eres un viejo cansado, no sirves para nada. Todo el día aquí estorbando sin hacer nada útil. Ya no eres el hombre fuerte que eras antes. Ya no eres el papá que respetaba. Eres solo una carga, una responsabilidad que ya no podemos manejar». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Hasta la lluvia pareció parar de golpe. Sebastián había dejado de llorar, como si hasta él hubiera entendido la gravedad y la crueldad de lo que acababa de pasar. Yo me quedé ahí parado, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo, cómo todo lo que había construido en 73 años de vida se desmoronaba como un castillo de arena. No era solo por las palabras en sí, aunque dolieran como puñaladas, era porque venían de él, de mi hijo, del niño que una vez se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo de los perros en la calle,
el que me esperaba despierto, aunque yo llegara a las 11 de la noche del trabajo, el que me decía que yo era su héroe cuando le ayudaba con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí?, le pregunté, y mi voz sonó tan quebrada y extraña que no la reconocí como mía. Es lo que todos pensamos, me contestó, sin siquiera mirarme a los ojos, como si yo fuera demasiado insignificante para merecer su atención. Papá, tienes que entender la realidad. Ya no puedes vivir solo porque es peligroso, pero tampoco puedes estar aquí interfiriendo con nuestras vidas, poniendo en riesgo a los niños. Necesitas buscar un lugar donde te cuiden bien, donde haya profesionales que sepan lidiar con personas de tu edad. Un asilo. Estaba hablando de mandarme a un asilo. A uno de esos lugares que había visto en las noticias, donde los viejitos se sientan en sillas de ruedas viendo televisión todo el día, esperando la muerte, donde les dan de comer papilla y los tranquilizan con pastillas cuando se ponen difíciles o recuerdan demasiado el pasado. ¿Un asilo?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No un asilo, dijo rápidamente, como si la palabra le diera vergüenza. Una residencia para adultos mayores. Un lugar bonito, donde tengas compañía de gente de tu edad, donde no tengas que preocuparte por nada, donde no tuviera que preocupar a nadie, quiso decir. Esa noche, acostado en el cuartito que me habían dado al fondo de la casa, junto al lavadero y los tambos de detergente, pensé en todo. En Mercedes, mi esposa querida, que murió hace 5 años de cáncer después de 40 años de matrimonio lleno de amor y sacrificios compartidos. En mis otros 2 hijos, Claudia, que se fue a vivir a Estados Unidos hace 10 años y solo llama en Navidad para preguntar cómo estamos pero nunca para ofrecer ayuda, y Roberto, mi hijo mayor, que murió en un accidente de tráfico hace 10 años, cuando apenas tenía 35 años, dejándome con un dolor que nunca se ha cerrado completamente. Pensé en los nietos que ya casi no me volteaban a ver cuando llegaba a la sala, porque estaban demasiado ocupados con sus tablets y videojuegos. En Patricia, que me trataba con una cortesía fría, como si fuera un huésped indeseado que se había quedado demasiado tiempo. Pero sobre todo, pensé en mí, en Ernesto Rodríguez Vázquez, nacido en un pueblito de Michoacán llamado San José de la Montaña, hijo de campesinos que no sabían leer ni escribir, pero que me enseñaron el valor del trabajo honrado, la dignidad y el respeto por los demás. Pensé en el joven de 18 años que llegó al Distrito Federal con una mano adelante y otra atrás, dispuesto a comerse el mundo a puros frijoles y sueños de hacer algo bueno de su vida. Pensé en el hombre que construyó casas, oficinas, centros comerciales, escuelas, iglesias, con sus propias manos. En el padre que nunca faltó a una junta escolar, que nunca dejó que sus hijos se durmieran sin cenar, que trabajó doble turno durante años para pagar la universidad de Raúl. En el esposo que cuidó a Mercedes durante su enfermedad, que le leyó novelas románticas cuando ya no podía sostener los libros, que le llevó flores del mercado cada viernes durante 40 años. ¿Cuándo me había vuelto invisible? ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en un problema que había que resolver? ¿En qué momento mi experiencia se había vuelto obsoleta y mis manos trabajadoras se habían convertido en un estorbo? Al día siguiente, muy temprano, mientras Raúl y Patricia se alistaban para ir al trabajo como cualquier otro día, como si nada hubiera pasado, tomé la decisión más difícil de mi vida. No dije nada, no hice drama, no grité ni reclamé ni traté de explicar mis sentimientos. Simplemente esperé a que se fueran y empecé a empacar mis pocas pertenencias en una maleta vieja de cuero que había estado guardada en el closet desde que llegué a la casa. Mi ropa, poca pero limpia. Unas fotos de Mercedes y los niños cuando eran pequeños, donde se veían felices y yo aparecía sonriente, con el pelo negro y las manos sin arrugas. Mi radio portátil que Mercedes me había regalado para un cumpleaños. Los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata de café Nescafé, dinero que había juntado centavo por centavo de mi pensión miserable, pensando que algún día podría darles algo bonito a mis nietos. Dejé una carta sobre la mesa de la cocina, escrita con mi letra temblorosa pero clara. Raúl, tienes razón en todo lo que dijiste. Ya soy muy viejo y estorbo mucho a esta familia que has construido, pero no voy a ir a ningún asilo ni residencia.
Voy a buscar un lugar donde todavía sirva para algo, donde mi vida tenga sentido. No me busquen. Cuiden bien a los niños y sean felices. Los quiero a todos, aunque ustedes ya no me quieran a mí. Y me fui. Así de simple y así de doloroso. Tomé un autobús en la terminal de observatorio sin saber exactamente a dónde iba, solo con la certeza de que tenía que alejarme de esa casa donde me habían hecho sentir como un fantasma, como un mueble viejo al que había que encontrarle un rincón donde no estorbara. El camión me llevó hasta Morelia, la capital de Michoacán, el estado donde nací y donde mis raíces estaban enterradas desde hace generaciones. Durante las 6 horas de viaje, mirando por la ventana sucia los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte, los pueblitos que aparecían y desaparecían como recuerdos, las montañas azules que me recordaban a mi infancia, sentí algo extraño que al principio no supe identificar. No era tristeza exactamente, aunque la tristeza estuviera ahí, pesada como una piedra en el pecho. No era miedo, aunque el miedo también me acompañara, susurrándome al oído que qué iba a hacer un viejo de 73 años, solo en el mundo. Era algo diferente, algo que hacía años no sentía. Era libertad, una libertad extraña y nueva, como cuando era niño y corría por los campos de mi pueblo sin que nadie me dijera a dónde ir o qué hacer. Por primera vez en años, nadie me estaba diciendo cómo sentarme, cómo caminar, qué comer, dónde poner mis cosas, cómo comportarme. Por primera vez en mucho tiempo, yo era el único dueño de mis decisiones, por equivocadas que fueran. Llegué a Morelia al atardecer, cuando la catedral se iluminaba con esa luz dorada y mágica que hace que la cantera rosa parezca oro puro derretido. Hacía más de 20 años que no visitaba esta ciudad, pero los olores me trajeron recuerdos inmediatos y poderosos. El aroma inconfundible de las carnitas cocinándose lentamente en enormes cazos de cobre, el humo dulce del carbón de los elotes que vendían en las esquinas, el incienso que salía de las iglesias mezclándose con el perfume de las flores de los jardines. Pregunté por una posada barata, y alguien me dirigió a La Esperanza, un lugar sencillo pero limpio cerca del centro histórico. Renté un cuartito pequeño en el segundo piso, con una cama individual con colcha tejida a mano, un lavabo blanco y una ventana que daba a un patio lleno de geranios rojos y plantas de Jamaica que perfumaban el aire. La señora que me atendió, doña Carmen Herrera, era una mujer rechoncha de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un chongo y una sonrisa que me recordó inmediatamente a mi madre. Me recibió con la calidez típica de los michoacanos, esa hospitalidad genuina que no espera nada a cambio. ¿Viene de paseo, don Ernesto?, me preguntó mientras me entregaba la llave del cuarto, una llave antigua de hierro que pesaba como un pequeño yunque. Algo así, le contesté, sin saber muy bien cómo explicar mi situación. Vengo a empezar de nuevo. Se rió como si hubiera hecho un chiste muy bueno, pero yo hablaba completamente en serio. A los 73 años, estaba empezando de nuevo. Los primeros días fueron los más difíciles de mi vida. No conocía a nadie en la ciudad, no tenía trabajo, no tenía un plan, y mis ahorros no iban a durar mucho tiempo si no encontraba alguna manera de ganarme la vida. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tiempo para mí mismo. Tiempo para pensar, para caminar, para redescubrir quién era yo cuando nadie me estaba observando o juzgando. Me levantaba cuando quería, sin despertador ni prisa. Desayunaba en fondas diferentes cada día, probando platillos que no había comido en años. Pozole rojo con orégano y chile piquín, tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano, quesadillas de flor de calabaza con salsa verde que picaba perfecto. Caminaba por las calles empedradas del centro histórico sin prisa, sin destino fijo, sin nadie esperándome en casa para criticar lo que hacía o cómo lo hacía. Descubrí rincones hermosos que no sabía que existían. Patios coloniales escondidos detrás de puertas grandes de madera, iglesias pequeñitas con santos vestidos de colores brillantes, mercados donde vendían artesanías que parecían hechas por las mismas manos que las hacían hace 100 años. Una mañana, mientras tomaba café en el portal de la catedral, observando el ir y venir de la gente, noté algo que me llamó la atención. Había muchos turistas perdidos. Familias mexicanas de otros estados que caminaban con mapas en las manos, mirando hacia arriba con cara de confusión.
Gringos con cámaras colgadas al cuello que no sabían dónde quedaba el palacio de gobierno. Jóvenes mochileros que preguntaban en inglés por hostales baratos y restaurantes auténticos. ¿Sabe dónde está la casa de las artesanías?, me preguntó una señora mayor con acento chilango, vestida con ropa cómoda de turista. Claro, señora, le contesté con gusto. Está aquí cerquita. Nada más siga derecho por esta calle hasta llegar al Jardín de las Rosas. Ahí dobla a la izquierda y en la siguiente esquina la va a encontrar. No tiene perdida. ¡Ay, qué amable! Muchas gracias, me dijo con una sonrisa genuina. De nada. Y de paso vaya a ver el Conservatorio de las Rosas. Está precioso y tiene unos patios que vale la pena conocer. También puede visitar la biblioteca pública. Tiene unos murales muy bonitos. La señora se fue contentísima, caminando con más confianza, y yo me quedé pensando. Llevaba solo 2 semanas en Morelia, pero ya conocía la ciudad mejor que muchos turistas que venían con guías caras y mapas detallados. Había caminado tanto que me sabía cada callejón, cada iglesia, cada mercado, cada atajo. Me sabía las historias que me contaban los vendedores ambulantes, los horarios de los museos, los mejores lugares para comer sin que te vieran la cara de turista. Esa misma tarde, mientras paseaba por el impresionante acueducto colonial, vi a un grupo de turistas extranjeros que se veían completamente perdidos frente a un mapa del centro histórico. Eran una familia, papá, mamá y 2 niños adolescentes, todos con la piel roja del sol y ropa que gritaba, «Somos turistas». Me acerqué con confianza. ¿Puedo ayudarlos?, les pregunté en mi inglés mocho, que había aprendido trabajando con contratistas gringos en la Ciudad de México durante los años 80. «Oh, yes, please», me contestó la mujer, una señora rubia de unos 40 años con una sonrisa agradecida. «We're looking for a good restaurant with traditional food, but not too expensive, you know. Something authentic». «Authentic», repetí, saboreando la palabra. «I know exactly the place». Los llevé a la fonda de Doña Chelo, un lugarcito escondido en una callejuela detrás del Mercado San Juan, donde sirven las mejores corundas de toda Morelia y donde los precios siguen siendo honestos. Es el tipo de lugar donde van a comer los trabajadores locales, no los turistas, pero por eso mismo la comida es auténtica y deliciosa. Doña Chelo, una señora gorda y simpática que debe tener mi edad, los recibió como si fueran familia lejana que venía de visita. Les sirvió corundas con crema y queso, carnitas que se deshacían en la boca, frijoles de la olla que sabían a gloria, y agua de tamarindo que refrescaba el alma. Los turistas quedaron absolutamente encantados. Tanto, que cuando terminaron de comer me dieron una propina más generosa de la que había visto en meses, y me pidieron mi número de teléfono por si necesitaban más recomendaciones durante su estancia en la ciudad. Ahí se me prendió el foco, como decimos en México. Ahí entendí cuál podía ser mi lugar en este mundo nuevo. Al día siguiente, fui a un cibercafé y busqué información sobre tours y guías turísticos en Internet. Descubrí que no necesitaba ningún permiso especial para ofrecer tours informales por el centro histórico. Solo necesitaba 3 cosas que yo tenía en abundancia: conocimiento local, ganas de platicar y un poco de carisma natural. Fui a una papelería y diseñé unos volantitos sencillos pero atractivos. Tours personalizados por el Centro Histórico de Morelia y sus alrededores. Don Ernesto Rodríguez, guía local con más de 70 años de experiencia viviendo en Michoacán. Conozca la verdadera historia y los secretos mejor guardados de nuestra hermosa ciudad. Puse mi número de teléfono y empecé a repartirlos cerca de los hoteles principales, en la plaza principal, y en los lugares donde se congregaban más turistas. La primera semana no pasó absolutamente nada, ni una sola llamada. Empecé a pensar que había sido una idea estúpida, que quién iba a querer que un viejo de 73 años les diera un tour cuando había guías jóvenes, preparados, con credenciales oficiales. Pero el viernes por la tarde recibí mi primera llamada. ¿Habla don Ernesto?, me preguntó una voz de mujer mayor. Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Martínez. Soy maestra jubilada de Guadalajara. Estoy aquí en Morelia sola, en mi primer viaje en mucho tiempo, y me gustaría conocer la ciudad con alguien que me platique las historias reales, no solo los datos aburridos que vienen en las guías de turismo. Con mucho gusto, profesora Elena, le dije, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón de la emoción. ¿Cuándo le gustaría que empezáramos?
Al día siguiente llegó puntual a nuestro punto de encuentro en el portal de la catedral. Era una señora elegante de unos 65 años, con el cabello gris perfectamente arreglado y unos ojos inteligentes que brillaban de curiosidad. Le di el tour de mi vida. No solo le mostré los lugares obvios que aparecen en todas las guías, sino que le conté las historias que había aprendido en mis semanas de caminar por la ciudad, hablando con la gente local, escuchando a los viejitos que se sientan en las bancas de las plazas a recordar los tiempos pasados. Le conté sobre los insurgentes que habían caminado por esas mismas calles empedradas, planeando la independencia de México. Sobre las leyendas de fantasmas en los conventos coloniales, donde supuestamente todavía se aparecen las monjas que vivieron ahí hace 300 años. Sobre los mejores lugares para comer, sin que te vean la cara de turista y te cobren precios inflados. La llevé a iglesias pequeñitas que no salen en ninguna guía turística, pero que tienen santos milagrosos y altares decorados con un arte popular increíble. A talleres de artesanos donde todavía hacen guitarras con las mismas técnicas que usaban en el siglo XVI, donde el sonido de la madera siendo tallada es como música antigua. A mercados tradicionales donde venden mole que te hace llorar de lo rico que está, donde las señoras que atienden te cuentan los secretos de las recetas familiares mientras pesan los chiles en balanzas que parecen reliquia. Le enseñé el Morelia que no aparece en las fotos de las revistas de turismo, el de las calles estrechas donde todavía viven familias que han estado ahí por generaciones, el de las fondas, donde comen los trabajadores locales, el de las plazas pequeñas donde los niños juegan fútbol con pelotas de trapo mientras sus abuelas platican en las bancas. Al final del recorrido, que duró casi 5 horas, la profesora Elena me dio el doble de lo que le había pedido. «Don Ernesto», me dijo con los ojos brillantes de emoción, «usted no es solo un guía turístico, es un contador de historias, un guardián de la memoria de esta ciudad. Hace que Morelia cobre vida de una manera que nunca había experimentado». Esas palabras me llegaron al alma como un bálsamo. Hacía años, quizás décadas, que nadie me decía que yo hacía algo especial, que tenía un valor real, que mi presencia en el mundo importaba para algo. «Gracias, profesora», le dije, sintiendo cómo se me humedecían los ojos. «Usted no se imagina lo que significa para mí escuchar eso». «No, don Ernesto, gracias a usted. Voy a recomendar sus tours a todos mis amigos. Este ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo». De ahí en adelante, todo cambió de manera radical y maravillosa. Los turistas empezaron a recomendarme unos con otros, en las redes sociales, en foros de viajeros, en grupos de Facebook dedicados al turismo en México. Mi teléfono, que había estado silencioso durante meses, ahora no paraba de sonar. Familias enteras de la Ciudad de México que venían a pasar el fin de semana. Parejas de luna de miel de Guadalajara que querían conocer el Michoacán auténtico. Estudiantes de antropología de la UNAM que estaban haciendo investigaciones sobre arquitectura colonial. Investigadores extranjeros que necesitaban un guía que entendiera tanto la historia oficial como las tradiciones populares. Todos querían el tour con don Ernesto, el abuelo que conoce todos los secretos de Morelia, como empezaron a llamarme en las reseñas de internet. Tuve que organizarme como un pequeño empresario. Compré una libretita elegante para anotar las citas y no confundirme con los horarios. Un paraguas grande para los días de lluvia, porque el tour continuaba aunque lloviera. Zapatos más cómodos y resistentes para caminar durante horas por las calles empedradas. Doña Carmen me ayudó a diseñar tarjetas de presentación más profesionales en una imprenta del centro, y hasta me consiguió una camiseta polo azul marino que me hacía ver más respetable y serio. Pero lo que más me llenaba no era el dinero, aunque tengo que reconocer que estuvo muy bien poder pagar la renta sin problemas y hasta ahorrar un poquito. Lo que realmente me transformaba era la sensación de ser útil otra vez, de levantarme cada día con un propósito claro, de ver las caras de sorpresa y alegría genuina de la gente cuando les mostraba rincones secretos de la ciudad que nunca hubieran encontrado solos. Me convertí en una especie de embajador no oficial de Morelia. No solo mostraba lugares, sino que transmitía el amor que había desarrollado por esta ciudad que me había recibido con los brazos abiertos cuando más lo necesitaba. Un día que me marcó especialmente, un grupo de arquitectos de la Ciudad de México me pidió que les hiciera un tour especializado en la arquitectura colonial. Al principio pensé que no iba a poder,
que qué iba a saber yo de arquitectura formal si solo era un albañil de obra negra. Pero conforme empecé a hablarles de las técnicas de construcción que había visto y practicado en décadas de trabajo, de cómo se hacían los arcos de cantera sin maquinaria moderna, de por qué algunos edificios del siglo XVI se habían mantenido en pie durante terremotos que habían derribado construcciones más nuevas, me di cuenta de que sabía mucho más de lo que creía. «Usted habla de estas construcciones como si las hubiera hecho con sus propias manos», me dijo uno de los arquitectos, un joven inteligente que tomaba notas constantemente. «Pues de cierta manera sí», le contesté con una sonrisa. «Llevo más de 50 años construyendo, y uno aprende a leer los edificios como si fueran libros abiertos. Cada piedra cuenta una historia sobre las manos que la pusieron ahí». Ese día entendí algo fundamental que cambió mi perspectiva sobre mi propia vida. Mi edad no era una desventaja ni una limitación. Era mi fortaleza más grande. Tenía historias que contar, experiencias que compartir, una sabiduría que solo viene con los años y que no se puede comprar en ninguna universidad. Era como un libro viviente de la historia de México y finalmente había encontrado gente que quería leerme, que valoraba lo que tenía que ofrecer. Los meses pasaron volando. Mi pequeño negocio de tours creció tanto que tuve que empezar a rechazar clientes algunos días, porque físicamente no podía hacer más de 2 tours largos por día. Me hice amigo de otros guías locales, algunos mucho más jóvenes que yo, pero que me respetaban y me pedían consejos. Los dueños de restaurantes y hoteles empezaron a conocerme y a recomendarme a sus huéspedes. Los artesanos del centro me saludaban por mi nombre y me hacían descuentos especiales. Por primera vez en años, tenía una verdadera comunidad, gente que me respetaba, me valoraba, y se alegraba genuinamente de verme cada día. Una tarde de diciembre, mientras comía unas quesadillas deliciosas en el mercado San Juan, y platicaba con don Roberto, el señor de los elotes que se había vuelto mi amigo, recibí una llamada que no esperaba para nada. «¿Papá?» Era la voz de Raúl, pero sonaba diferente, menos segura, menos arrogante, casi tímida. Se me hizo un nudo gigantesco en la garganta. Hacía 8 meses que no sabía nada de él. 8 meses durante los cuales había tratado de no pensar en mi familia para no sufrir. «Hola, mijo», le dije, tratando de mantener la voz tranquila aunque el corazón me latía como tambor. «Papá, hemos estado muy preocupados por ti. Patricia ha estado llorando. Los niños preguntan por ti todos los días. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Tienes dónde vivir?» «Estoy muy bien, Raúl», le contesté con sinceridad. «Mejor que en mucho tiempo. Pero, ¿dónde vives? ¿Cómo estás sobreviviendo? No tienes dinero suficiente, no tienes trabajo». Me dio risa. No una risa amarga o sarcástica, sino una risa genuina y alegre. «Tengo trabajo, hijo. Tengo mi propio negocio, de hecho. Y tengo amigos. Y tengo una vida que me gusta mucho». Silencio total del otro lado del teléfono. «¿Tu propio negocio?», preguntó, con una incredulidad total en la voz. «Soy guía turístico aquí en Morelia. La estoy pasando increíble. Todos los días conozco gente nueva, les enseño mi ciudad, les cuento historias. Me pagan bien y me respetan». Más silencio. Podía imaginar la cara de confusión de mi hijo. «Papá», dijo finalmente, «yo necesito pedirte perdón. Lo que te dije ese día, esas palabras tan crueles, no era verdad. Estaba estresado, con muchos problemas en el trabajo. Patricia y yo estábamos peleando mucho, y descargué toda mi frustración contigo. Fue injusto y cruel. Tú no te merecías eso». Cerré los ojos y respiré profundo. Una parte de mí había esperado esas palabras durante meses. Había soñado con ellas en las noches difíciles. Pero otra parte, la parte que había crecido y se había fortalecido en estos meses de libertad, ya no las necesitaba tanto como antes. «Ya pasó, mijo», le dije con sinceridad. «Ya pasó. Podrías considerar regresar a casa. Los niños te extrañan muchísimo. Sebastián ha estado preguntando cuándo va a volver el abuelito que le contaba cuentos. Patricia dice que se equivocó contigo, que ahora entiende todo lo que hiciste por nosotros». Miré alrededor del mercado donde estaba sentado. Doña Lupita, que vendía las quesadillas más ricas del mundo, me saludó con la mano y una sonrisa enorme. Don Roberto, el señor de los elotes, me gritó desde su puesto: «Don Ernesto, ¿mañana tiene tours?
Porque tengo unos turistas alemanes que quieren conocer el mercado. Un grupo de estudiantes de arte de Guadalajara que había llevado a un tour la semana pasada pasó por mi mesa y me saludaron efusivamente, preguntándome si podía llevarlos a conocer más talleres de artesanos. No, Raúl, le dije suavemente pero con firmeza. No voy a regresar. ¿Cómo que no? Su voz sonó sorprendida y un poco herida. Papá, eres mi padre. Tu lugar está con tu familia. Mi lugar está donde puedo ser yo mismo completamente, donde soy útil y respetado, donde cada día es una aventura nueva y donde mi experiencia tiene valor. Pero eres un hombre mayor. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas trabajar? ¿Qué va a pasar si te enfermas? Pues seguiré siendo viejo, pero seré un viejo con dignidad, le contesté. Con historias que contar, con amigos que me quieren por quien soy, no a pesar de quién soy. Y si me enfermo, ya veré qué hago. Pero por ahora estoy más sano y fuerte que cuando vivía con ustedes. Otra pausa larga. Podía escuchar su respiración pesada del otro lado. ¿Puedo ir a visitarte? ¿Puedo llevar a los niños para que te vean? Claro que sí, le dije, sintiendo cómo se me suavizaba el corazón. Trae a los niños. Les voy a dar el mejor tour de sus vidas. Van a conocer el Morelia mágico. ¿Y Patricia? ¿Puede venir también? Si viene con respeto y con ganas genuinas de conocer mi nueva vida, será muy bienvenida. Después de colgar, me quedé sentado en el mercado un buen rato, digiriendo la conversación. No estaba enojado con Raúl. Al contrario, me daba mucho gusto que hubiera llamado, que se hubiera disculpado, que hubiera reconocido su error. Pero ya no era el mismo hombre quebrado y desesperado que se había ido de su casa 8 meses atrás. Ese hombre estaba roto. Se sentía inútil. Había perdido completamente su identidad y su propósito en la vida. Este hombre, el que estaba sentado en un mercado de Morelia planeando el tour del día siguiente y saludando a sus amigos locales, era fundamentalmente diferente. Era fuerte otra vez, pero de una manera nueva y más profunda. No la fuerza física que tenía a los 30 años cargando bultos de cemento, sino la fuerza interior que viene de saber exactamente quién eres y estar completamente en paz con eso. Esa noche, en mi cuartito de la posada que ya se había vuelto mi verdadero hogar, escribí en mi diario. Sí, había empezado a escribir un diario, otra cosa nueva que había descubierto a los 73 años. Hoy me di cuenta de algo muy importante. Mi hijo pensó que cuando me echó de su casa con esas palabras tan crueles me estaba castigando, me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba liberando. Me obligó a redescubrirme completamente, a encontrar partes de mí que había olvidado que existían, a descubrir talentos que nunca supe que tenía. Ojalá supiera que oír eso no me destruyó, me despertó a una vida nueva. 3 semanas después, Raúl vino a visitarme. Llegó en su carro bonito con Sebastián y María Fernanda, pero sin Patricia. Los niños corrieron hacia mí como si fuera un superhéroe que había regresado de una misión secreta. Sebastián, que ya tenía 9 años y estaba más alto, me abrazó tan fuerte que casi me tumba. Abuelito, te extrañé muchísimo. Papá dice que vives en una ciudad de princesas y que conoces todos los secretos. ¿De princesas?, pregunté, mirando a Raúl con una ceja levantada y una sonrisa divertida. Le dije que Morelia es muy bonita, explicó mi hijo, algo avergonzado pero sonriendo también. Pues es verdad, les dije a los niños agachándome para estar a su altura. Es tan bonita que hasta las princesas vienen a visitarla desde muy lejos. De hecho, mañana vamos a conocer el palacio donde vivían hace mucho tiempo. Los llevé a recorrer mi ciudad durante 3 días completos. No mi ciudad natal, sino mi ciudad elegida. La ciudad donde había decidido ser feliz, donde había decidido reinventarme completamente. Les mostré la catedral por dentro y por fuera, explicándoles cómo se había construido piedra por piedra. El acueducto, donde corrieron por los arcos gritando de alegría. Las plazas principales, donde compramos helados y elotes con chile. Los dulces típicos, que probaron con cara de sorpresa y felicidad. Pero sobre todo, les mostré a su abuelo nuevo, el abuelo que sabía historias increíbles sobre cada rincón de la ciudad, que conocía a medio mundo y era respetado por todos, que tenía trabajo y amigos y propósitos claros. El abuelo que caminaba derecho, que sonreía genuinamente, que había recuperado la confianza en sí mismo,
Raúl no decía mucho durante los tours, pero lo veía observándome constantemente, viendo cómo la gente me saludaba con cariño genuino en la calle, cómo los dueños de las tiendas me hacían descuentos especiales por ser su amigo, cómo los otros guías turísticos me saludaban con respeto, cómo yo caminaba con la espalda más derecha que en años. El último día de su visita, mientras los niños jugaban en la plaza principal con otros niños locales, Raúl y yo nos sentamos en una banca bajo un árbol grande y hablamos como no lo habíamos hecho en años. «No te veías así de contento desde antes de que muriera mamá», me dijo, con la voz llena de una emoción que estaba tratando de controlar. «Es que no me sentía así de contento», le contesté con honestidad total. Llevaba años sintiéndome como un mueble viejo al que había que encontrarle un rincón donde no estorbara, donde no molestara a nadie. «Yo nunca quise que te sintieras así», dijo, mirando hacia el suelo. «Lo sé, mijo», le dije poniendo mi mano en su hombro. «Lo sé, pero a veces lastimamos a la gente sin querer, sin darnos cuenta. Y a veces esas heridas, por dolorosas que sean, nos enseñan cosas que necesitábamos aprender sobre nosotros mismos». Se quedó callado un rato largo, viendo a sus hijos jugar. «¿Me perdonas?», me preguntó finalmente, con la voz quebrada. «Ya te perdoné hace mucho tiempo», le dije con sinceridad. «Pero más importante que eso, ¿te perdonas tú a ti mismo?». «Estoy trabajando en eso todos los días». Trabajar en el perdón, tanto el que damos como el que nos damos, es lo único que podemos hacer, le dije. Porque el tiempo no regresa jamás, pero el amor sí puede crecer y transformarse. Esa noche, después de que se fueron de regreso a la Ciudad de México, me senté en mi sillón pequeño pero cómodo. Sí, había comprado muebles para mi cuarto. Había hecho de ese espacio un verdadero hogar. Y reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos meses. Un año atrás, si me hubieran dicho que iba a estar viviendo solo en Morelia, trabajando de guía turístico a los 73 años, siendo completamente independiente y feliz, me hubiera reído y les hubiera dicho que estaban locos. Ahora no podía imaginar mi vida de otra manera. ¿Extrañaba a mi familia? Por supuesto que sí, pero ya no los extrañaba con esa desesperación dolorosa y tóxica de antes, esa necesidad enfermiza de estar cerca de ellos, aunque eso significara sacrificar mi dignidad. Los extrañaba con cariño sano, con la tranquilidad de saber que el amor verdadero no necesita proximidad forzada para existir y crecer. Unas semanas después de la visita de Raúl, recibí una llamada que me cambió la vida una vez más. Era de una agencia de turismo prestigiosa de la Ciudad de México. «¿Don Ernesto Rodríguez?», me preguntó una voz profesional de mujer joven. «Sí, soy yo. Mi nombre es Claudia Mendoza. Trabajo para Turismo Cultural de México. Hemos visto recomendaciones increíbles sobre sus tours en Internet, en redes sociales, en foros especializados. Tenemos clientes extranjeros muy importantes, ejecutivos de empresas multinacionales, que quieren conocer México de verdad, no solo los lugares turísticos obvios. Necesitamos a alguien que les muestre la cultura auténtica, que les transmita el alma de nuestro país. Pues yo creo que sí puedo ayudarlos», le dije sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. «Estamos hablando de tours de varios días, con grupos pequeños pero muy selectos, con una paga muy buena. ¿Le interesaría?». Sí me interesaba. Era la oportunidad más grande de mi vida profesional. Pronto empecé a recibir grupos de empresarios japoneses, alemanes, estadounidenses, franceses. Gente que había viajado por todo el mundo, que había visto las maravillas más famosas del planeta, pero que nunca había experimentado México a través de los ojos de alguien que lo había vivido desde adentro, desde la perspectiva de la gente común. Les enseñé no solo los monumentos históricos que aparecen en todas las guías, sino el México real y profundo. Las cantinas tradicionales donde van los trabajadores después de la chamba a tomarse una cerveza y platicar de la vida. Los mercados antiguos donde las abuelas siguen comprando los ingredientes para hacer mole exactamente como se los enseñaron sus propias abuelas. Las iglesias pequeñas donde la gente de verdad va a rezar, no los turistas a tomar fotos. Les conté las historias que no aparecen en los libros de historia oficial, las leyendas que se transmiten de boca en boca, las tradiciones que sobreviven en los pueblos pequeños, las recetas secretas que las familias guardan como tesoros. Un grupo de empresarios alemanes se emocionó tanto con mis tours, que me invitaron a ir a su país a hacer una presentación sobre turismo cultural mexicano
en una conferencia internacional. Yo, que nunca había salido de México, que nunca había tenido pasaporte, de repente tenía la oportunidad de viajar a Europa como representante de mi país. ¿Se imagina, don Ernesto?, me dijo Herr Meller, el director de la delegación alemana, un hombre serio pero amable. Usted podría enseñarles a los europeos lo que es la verdadera hospitalidad mexicana, la riqueza de nuestras tradiciones vivas. Cuando colgué el teléfono después de esa conversación, me quedé parado en medio de mi cuarto, completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Hace apenas un año, mi propio hijo me decía que no servía para nada, que era una carga inútil. Ahora, empresarios extranjeros de primer nivel me querían contratar para representar a México en conferencias internacionales. La vida, pensé mientras me reía solo, tiene un sentido del humor absolutamente extraordinario. Decidí que sí iba a ir a Alemania. ¿Por qué no? Tenía 74 años, pero me sentía más vivo, más energético y más curioso que a los 50. Tenía trabajo estable, tenía ahorros considerables, tenía salud y, sobre todo, tenía la curiosidad insaciable de un niño por conocer el mundo. La noche antes de viajar, llamé a Raúl para contarle sobre mi aventura europea. ¿Vas a viajar a Alemania?, me preguntó con una incredulidad total en la voz. Sí, mijo. Me van a pagar muy bien por enseñarles a los alemanes cómo es México de verdad, por compartir nuestra cultura con ellos. Papá. Su voz sonaba diferente, llena de una emoción que estaba tratando de controlar. Estoy muy orgulloso de ti. Esas palabras me llegaron al fondo del alma. No porque las necesitara para sentirme bien conmigo mismo, porque ya había aprendido a valorarme sin depender de la aprobación de otros, sino porque sabía que venían del corazón genuino de mi hijo. Gracias, Raúl, le dije. ¿Pero sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué, papá? Que por primera vez en mucho tiempo estoy genuinamente orgulloso de mí mismo. En el avión hacia Frankfurt, mientras miraba las nubes infinitas desde la ventanilla y sentía la emoción de la aventura corriendo por mis venas, pensé en Mercedes, en lo que me diría si me viera ahí, a los 74 años, viajando solo a Europa por trabajo, representando a nuestro México querido. Probablemente se reiría con esa risa musical que tanto extraño y me diría: Ernesto, mi amor, tardaste mucho tiempo en darte cuenta de lo que realmente vales, pero qué bueno que finalmente lo entendiste. El viaje a Alemania fue absolutamente increíble, más de lo que hubiera podido imaginar en mis sueños más ambiciosos. Di conferencias en universidades prestigiosas, en cámaras de comercio importantes, en agencias de turismo de primer nivel. Les hablé no solo de los lugares bonitos de México, sino de la gente, de nuestra calidez humana, de la generosidad natural que nos caracteriza, del sentido del humor que nos ayuda a sobrevivir las dificultades. Les conté historias de mi propia vida, cómo un albañil de un pueblito de Michoacán había terminado siendo embajador cultural de su país a los 74 años, cómo había descubierto que la edad puede ser una fortaleza en lugar de una limitación, cómo había aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse completamente. Cuando regresé a Morelia después de 2 semanas en Europa, toda la ciudad parecía estar enterada de mi viaje. Doña Carmen había puesto un letrero enorme en la posada. Aquí se hospeda don Ernesto Rodríguez, embajador cultural mexicano en Europa. Los periódicos locales me hicieron entrevistas extensas. La televisión regional me invitó a un programa matutino. Hasta el alcalde me invitó a una ceremonia oficial donde me dieron un reconocimiento por promover la imagen de Morelia y Michoacán en el extranjero. Pero lo que más me emocionó, lo que realmente me tocó el corazón, fue una carta que recibí de Sebastián, mi nieto. La había escrito él solito, con su letra cuidadosa de 9 años. Querido abuelito Ernesto, papá me enseñó en el mapa dónde está Alemania. Está súper lejos de México. Estoy muy orgulloso de que seas mi abuelo. Les conté a todos mis amigos de la escuela que mi abuelito viajó a Europa por trabajo, y que es famoso. Cuando sea grande quiero viajar como tú y conocer todo el mundo. Te amo muchísimo, y ya quiero que vengas a visitarnos otra vez. Esa carta la mandé enmarcar en un marco bonito, y la puse en la pared de mi cuarto, junto a una foto de Mercedes, y otra de toda la familia, en tiempos mejores. Han pasado 2 años completos, desde que me fui de la casa de Raúl, con el corazón roto y la autoestima por los suelos.
2 años desde que decidí que era hora de dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a ser el protagonista activo de mi propia historia. En este tiempo, he viajado a 8 países diferentes como representante del turismo cultural mexicano. He dado tours a más de 1000 personas de todo el mundo. He ahorrado más dinero del que había tenido jamás en toda mi vida, incluidos mis mejores años como albañil. Y sobre todo, he recuperado algo que pensé que había perdido para siempre: el respeto profundo y genuino por mí mismo. ¿Ha sido fácil? Definitivamente no. Hay días en que me duelen las rodillas de tanto caminar por las calles empedradas, noches en que la soledad se siente pesada como una manta mojada, momentos en que extraño la compañía familiar con una intensidad que me sorprende. Pero también hay días en que despierto emocionado porque va a llegar un grupo nuevo de turistas con historias diferentes que contar. Tardes en que me río hasta que me duele el estómago con mis amigos del mercado. Noches en que me duermo completamente satisfecho, porque ayudé a alguien a enamorarse perdidamente de mi país y mi cultura. Mi relación con Raúl ha mejorado de manera notable y hermosa. Viene a visitarme cada 2 meses, a veces con los niños, a veces solo para que podamos hablar de hombre a hombre. Hablamos ahora como adultos, como iguales, con respeto mutuo. Ya no trata de convencerme de que regrese a vivir con ellos, y yo ya no siento resentimiento ni amargura hacia él. Patricia también vino a visitarme el año pasado, y aunque las cosas siguen siendo un poco tensas entre nosotros, al menos hay respeto mutuo y reconocimiento de errores del pasado. Me pidió perdón por cómo me habían tratado, y yo se lo di genuinamente. Claudia, mi hija que vive en Estados Unidos, me visitó hace 6 meses. No había venido a México en más de 5 años, pero cuando se enteró de mi nueva vida a través de las redes sociales, decidió que era hora de conocer a su padre transformado. Se quedó una semana completa y me pidió que le diera tours personalizados por todo Michoacán. «Papá», me dijo en nuestro último día juntos, «nunca había visto México a través de tus ojos. Es mucho más hermoso, más rico, más complejo de lo que recordaba. Y tú estás más vivo de lo que te he visto en décadas. La semana pasada recibí una propuesta que me tiene muy emocionado y que estoy considerando seriamente. Una editorial importante de México me quiere contratar para escribir una guía turística de Michoacán, pero no una guía convencional llena de datos fríos, sino una guía con historias personales, con anécdotas reales, con la sabiduría de alguien que ha vivido el estado desde adentro durante más de 7 décadas. Queremos que escriba sobre México como solo usted sabe hacerlo, me dijeron en la reunión. Con el corazón, con la experiencia, con esa autenticidad que no se puede falsificar. ¿Yo? ¿Escritor? ¿A los 75 años? La vida realmente nunca deja de sorprender. Esta mañana, mientras tomaba mi café matutino en el portal de la catedral y observaba el ir y venir eterno de la gente, a los trabajadores que van apurados a sus empleos, a los estudiantes que corren a la universidad con sus mochilas pesadas, a los turistas que llegan con sus cámaras y sus mapas y sus expectativas, pensé en una frase que leí hace tiempo en un libro que compré en una librería de viejo. No es que seas demasiado viejo para los sueños nuevos, es que tus sueños anteriores eran demasiado pequeños para la grandeza que llevas adentro. A veces necesitamos que nos rompan el corazón en 1000 pedazos para descubrir qué tan grande y resistente puede ser en realidad. A veces necesitamos perder completamente lo que creíamos que nos definía para encontrar quiénes somos realmente, cuando nadie más está decidiendo por nosotros. A veces es en la traición más dolorosa de los hijos donde uno encuentra su verdadera libertad, su auténtica fuerza interior. No le guardo rencor a Raúl por lo que me dijo aquel martes terrible que cambió mi vida para siempre. Al contrario, en el fondo de mi corazón, le agradezco, porque sin esas palabras crueles pero necesarias, nunca hubiera tenido el valor de empezar de nuevo desde cero. Nunca hubiera descubierto que a los 73 años podía reinventarme completamente, que podía convertirme en una versión de mí mismo que nunca había imaginado posible. Nunca hubiera aprendido que la edad no es una limitación que nos define, sino una acumulación preciosa de experiencias que nos dan una perspectiva única e invaluable del mundo y de la vida. Ahora cuando la gente me pregunta cuál es mi secreto para ser tan feliz a mi edad, cuando me preguntan cómo logré esta transformación tan radical,
Les digo siempre lo mismo. Nunca es demasiado tarde para decidir quién quieres ser realmente. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia libertad. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu historia. Esta es mi historia completa. La historia de don Ernesto Rodríguez Vázquez, exalbañil convertido en guía turístico, embajador cultural, viajero mundial, y finalmente, después de 75 años en este mundo hermoso y complicado, hombre genuinamente libre. Y como les digo a todos los turistas que conmigo conocen los secretos mejor guardados de Morelia, esta no es solo mi historia personal. Es una invitación abierta a todos. Una invitación a no conformarse jamás con ser quien otros esperan o necesitan que seas. A no rendirse ante las limitaciones que otros quieren imponerte. A no dejar que nadie más decida cuánto vales realmente. Porque al final del día, cuando se apagan las luces y te quedas solo contigo mismo, la única opinión que realmente importa sobre tu vida, la única que puede darte paz o quitártela, es la tuya propia. Y yo, por primera vez en muchísimo tiempo, estoy profunda y completamente contento con la mía.